Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a abordar el tema de la imitación en la cultura mexicana a partir de las ideas que establece Samuel Ramos en este libro, El perfil del hombre y la cultura en México. Y bueno, Samuel Ramos establece que la razón por la que los mexicanos al menos de la década de los 30, que es cuando él escribió su libro, y me parece que todavía hasta el momento imitan, es como un mecanismo de escape a la realidad cultural propia, a la nacional. Es decir, Samuel Ramos señala que las personas en México imitan particularmente lo extranjero y en el siglo XIX lo francés como un medio de escape, como un medio de querer hacerse de cultura, pero no de una aprehensión de la cultura, sino de una imitación superficial de la cultura. Y uno de los ejemplos que pone es el de la Constitución, la primera Constitución que tuvo el México independiente, la cual, en palabras que aparecen en su texto, dice que fue, y de acuerdo con el padre Mier, que fue una copia mal traducida que trajo un dentista de Estados Unidos. Y bueno, dice que uno de los ejemplos de esta imitación es esa copia constitucional de Estados Unidos, ¿no? Y aquí me parece que es posible, digamos, plantear una lectura distinta, porque si bien es cierto que el mexicano imita, o podemos identificar la manera en la que las personas imitan y se ven a veces falsas, queriendo aparentar algo que no son, como para tener un estatus mayor al que ellos creen que tienen, porque es todo un tema de apariencias. En el caso particular de la Constitución, la primera Constitución que tuvo el México independiente, que fue inspirada en la Constitución estadounidense, tiene que ver, me parece, más con una cuestión de ignorancia, la cual fue el producto del sistema político colonial. Como todos ustedes saben, durante la colonia, el tema que propició la independencia fue continuo desprecio, digamos, no sé si llamarlo desprecio, si sea el término correcto, pero digamos este continuo rechazo a que los criollos, los españoles nacidos en México, ocuparan los cargos más importantes en el virreinato de la Nueva España, ¿no? Como todos ustedes saben, los virreyes eran enviados de la península, eran peninsulares, por eso se les llamaba peninsulares, y eran los que ocupaban los cargos. Entonces, y así los cargos más importantes dentro del virreinato. Entonces, esto es un mecanismo colonial que, digamos, tiene la intención de que las élites locales no se genere una experiencia de gobierno en las élites locales, ¿no? Entonces lo que pasaba es que pues llegaba un peninsular, ocupaba el cargo, por ejemplo, de virrey o de algún cargo importante en la Nueva España, se casaba aquí o tal vez ya venía casado desde la península, pero sus hijos, únicamente al nacer en la Nueva España, ya eran criollos. Es decir, ya no podían acceder a los lugares más importantes, a los puestos más importantes del gobierno. Entonces, esto generó un problema en términos del expertise del ejercicio del gobierno, porque pues reprimía toda la experiencia, o sea, hacía que la experiencia acumulada por el padre, que se la pudo transmitir al hijo de generación en generación, y así en términos más grandes, en términos de sector social, se desaprovechara, ¿me explico? Pero tenía la intención justamente de que las élites locales no adquirieran esa experiencia. Entonces, cuando los criollos, que fueron los que encabezaron, particularmente los clérigos, encabezaron el movimiento independentista, se plantean el tema del gobierno, pues no tenían ni la más campesina idea de cómo gobernar un país, ¿me explico? O sea, de cuáles eran las instituciones de un país independiente. Y no tenían idea porque además, porque justamente no habían adquirido experiencia en el ejercicio del gobierno por este mecanismo colonial, ¿no? Entonces lo que se les ocurre, y no es porque fueran tontos, sino porque fue el recurso que tuvieron a la mano, fue el de copiar una institución del país más próximo de Estados Unidos, ¿no? El cual tuvo un desarrollo histórico completamente distinto al de nuestro país, ¿no?
Entonces lo que sucedió es que tomaron por eso está inspirado y por eso México se convirtió en los Estados Unidos mexicanos, o sea, copiaron hasta el nombre, lo cual los Estados Unidos de América tenía una razón, porque eran estados independientes que se unieron, tenía una razón de ser. En México el nombre no tenía una razón de ser porque, digamos, no fue un grupo de estados que se confederó y se unió, ¿no? Entonces, copiaron hasta el nombre. Entonces, además, me parece que además de una cuestión de escape de la realidad propia, porque se valora inferior a la realidad externa, otra de las razones por las que los mexicanos imitan es por ignorancia, ¿no? Como fue el caso de la primera constitución de nuestro país. Pues bueno, jóvenes, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Cualquier duda o comentario, déjenos justo en los comentarios y con gusto los atenderé. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.